bienvenidos a este espacio informativo y formativo. En esta ocasión nos embarga una variedad de tópicos que serán presentados a través de un recorrido didáctico. Para realizar el correcto desglose del tema, nos dignaremos a dividir el recorrido de este espacio en la representación de 6 estaciones de conocimiento. Esperamos que sea una experiencia de aprendizaje amena y significativa. Antes de entrar en materia, cabe destacar que en este recorrido te vas a encontrar con varios temas. Al finalizar este proyecto podrás saber lo que es la pedagogía transmisiva, la pedagogía activa, dimensiones para la enseñanza de conocimientos matemáticos, materiales y recursos para la enseñanza de las matemáticas, cómo elaborarlo y sus ejemplos, evaluación de contenidos, de conceptos, de procedimientos y habilidades, de actitudes, de competencias y cada uno de esos ejemplos, evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas, cómo usar indicadores de logro y competencias para elaborar las evaluaciones, la tecnología de la información y la comunicación, la tecnología de aprendizaje y el conocimiento, la tecnología para el empoderamiento y la participación, su relación e importancia y por último los ejemplos de estas en las matemáticas. Estos temas son de crucial importancia en el proceso de formación, ya que son partes fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que el objetivo de esa documentación es que el alumno pueda familiarizarse con cada uno de estos temas de la misma forma que tiene el progreso del docente, las fortalezas y debilidades de los participantes del grupo en cuanto a los contenidos, así como cada miembro domina el tema a nivel teórico y práctico. A continuación, todos los temas ya mencionados se presentarán en el mismo orden que en la siguiente imagen. La pedagogía transmisiva. La pedagogía tradicional, educación tradicional o modelo de transmisión es aquel método de enseñanza que observa a la educación como un arte y al docente como un artesano que confecciona las piezas, es decir, los alumnos. Mencionaré algunas de las características de la pedagogía tradicional. Los roles del profesor y el alumno son sumamente marcados y específicos. Trabajan un bajo enfoque expositivo. La evaluación usada en este tipo de educación es reproductiva. Enfoca sus resultados a la calificación obtenida. ¿Y tú, conoces la desventaja de la educación tradicionalista? Yo te diré 4. El proceso de enseñanza se basa en la memorización y no en la comprensión de conocimientos y habilidades. Las técnicas de evaluación generan estrés. No se desarrolla la creatividad, imaginación ni individualidad en los alumnos. Desarrollan la competencia y comparación entre los alumnos. Luego de la segunda mitad del siglo XX surge la pedagogía transmisiva, que antes era la pedagogía tradicionalista. La pedagogía transmisiva se caracteriza por su sentido unidireccional. La pedagogía activa. La pedagogía activa concibe la educación como el señalar camino para la autodeterminación personal y social, con el desarrollo de la conciencia crítica por medio de análisis y la transformación de la realidad. Acentúa carácter activo en los niños en el proceso de aprendizaje, interpretando cómo buscar significados, criticar, inventar e indagar en contactos permanentes con la realidad. La diferencia que existe entre la pedagogía tradicionalista y la pedagogía activa es que el aprendizaje de la pedagogía tradicional es memorístico y el aprendizaje de la pedagogía activa es crítica y comprensiva. Uno de los objetivos más importantes de la pedagogía activa es resaltar la enseñanza activa y objetiva, la motivación para los alumnos y una utilización de métodos activos. Hola a todos, mi nombre es Carola Gil y en esta tercera estación del conocimiento estaremos hablando sobre los recursos y materiales que se pueden utilizar para la enseñanza de las matemáticas. Lo primero es saber, ¿qué son los recursos?
Bueno, llamamos recurso a cualquier material, no necesariamente diseñado con un fin educativo, que los docentes o maestros pueden utilizar en el aula de clases con el fin de que el proceso de enseñanza sea más fácil, más dinámico y más divertido, logrando con esto que los estudiantes se sientan motivados a querer participar y a querer aprender. Ahora bien, para lograr que la enseñanza de las matemáticas no se den de forma monótona, se pueden utilizar un sinnúmero de recursos y materiales, pero teniendo en cuenta que se deben llamar la atención de los estudiantes, logrando que éste se sienta interesado a aprender. También hay que tener en cuenta que dichos recursos deben causar un impacto positivo en los estudiantes y que sus propuestas logren desarrollar su potencial y su razonamiento lógico. Entre los tipos de recursos podemos encontrar los materiales manipulativos, los juegos de mesa, los libros o cuentos y los recursos digitales. Dentro de estos están los policubos, que son cubos encajables que ayudan a multiplicar. Entre los juegos de mesas podemos encontrar juegos tradicionales como lo es el parchís, donde tenemos que contar y razonar. Y entre los digitales están las herramientas como MathTV para ver videos explicativos sobre los diferentes temas, y Amo las Mates, en donde encontramos juegos y materiales interactivos. Todo esto son ejemplos de recursos que se pueden utilizar para la enseñanza de las matemáticas, pero puedes encontrar muchísimos más. Muy bien, pasando a otro tema, ahora hablaremos sobre las evaluaciones de contenidos, de conceptos, de procedimientos y habilidades y las actitudes de las competencias. En un currículo que está basado prácticamente en el desarrollo de competencias, como lo es el diseño curricular dominicano, la evaluación sirve como guía para los actores del proceso educativo, permitiéndole ver la eficacia de sus enseñanzas y la calidad de los aprendizajes adquiridos por los estudiantes. Es cierto que existen diferentes métodos o tipos de evaluaciones, permitiendo que el docente evalúe al alumno en diferentes aspectos. Para poder evaluar el desarrollo de las competencias, se deben de usar instrumentos y medios diversos en relación con la competencia que se está evaluando, y contextos o situaciones similares a la que vivirá el estudiante realmente. Esto debido a que no solo se evalúan los hechos y conceptos, sino también los procedimientos y habilidades, las actitudes que juntos e integrados conforman las competencias. Ya que las competencias son un complejo conjunto de aprendizajes, estas necesitan de un proceso evaluativo muy complejo y riguroso. Se podría decir que cada tipo de competencia se evaluará de una manera diferente, teniendo en cuenta la naturaleza de la misma. Antes de decir lo que son las evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas, necesitamos dar un concepto de qué es la evaluación para una mejor comprensión. La evaluación no es nada más y nada menos que aquel proceso orientado hacia la determinación, búsqueda y obtención de evidencias acerca del grado y nivel de calidad de aprendizaje del estudiante, para juzgar si es adecuado o no y tomar las medidas correspondientes. Ahora bien, hay tres tipos de evaluación: la evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa. En la evaluación diagnóstica es aquella que sirve para analizar los conocimientos previos de los alumnos en relación a una materia que va a comenzar a estudiarse. En pocas palabras, es una prueba que se le da a los estudiantes al inicio de las clases para saber qué tanto saben del tema. También es conocida como evaluación inicial, en la que puede aplicarse en cualquier tipo de contexto educativo, aunque normalmente se utiliza sobre todo dentro de las enseñanzas regladas. Inclusive se puede considerar dos subcategorías dentro de la evaluación diagnóstica:
las cuales son la evaluación inicial y la evaluación puntual. En la evaluación inicial solo se lleva a cabo después de un extenso proceso de formación. O sea, trata de determinar si los estudiantes tienen los conocimientos previos para dominar con éxito el proceso de formación. Y el propósito de la evaluación puntual es que determina y utiliza de manera continua los conocimientos previos de los alumnos. Se lleva a cabo de manera más permanente cuando se inicia un tema o una clase. La evaluación formativa es un proceso permanente y sistemático en el que se recoge y analiza información para conocer y valorar los procesos de aprendizajes y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias. En pocas palabras, esta evaluación consiste en determinar lo que está aprendiendo el estudiante durante su proceso de enseñanza-aprendizaje. En la propia evaluación formativa se hace el primer intento por comprender las funciones cognitivas de los estudiantes, la tarea presentada frente al alumno. Los datos de interés se relacionan con los datos presentados. ¿Qué hizo el estudiante en función de la tarea y las estrategias que utilizó para lograr un resultado de meta en particular? Bueno, los errores son objeto de un estudio en particular porque revelan la naturaleza del desempeño o la estrategia del desarrollo del estudiante. La evaluación sumativa es un proceso mediante el cual se realizan los resultados de un proceso de aprendizaje una vez que se ha determinado el mismo. En pocas palabras, esta evaluación consiste en determinar qué tanto aprendió el estudiante al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. En sí, su propósito es ayudar a comprender si los estudiantes han alcanzado sus metas o si han desarrollado habilidades y conocimientos necesarios para avanzar al siguiente grado superior. ¿Cómo usar indicadores de logro y competencias para elaborar las evaluaciones? La definición de criterios e indicadores es muy importante no solo para una evaluación justa por parte del docente, sino también porque representa acuerdos sobre lo que el alumno debe lograr y con qué cualidades. Por eso se expresan y comparten con los estudiantes desde el inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto les facilita la autoevaluación y el dominio de las habilidades de forma más eficaz. Es por ello que para evaluar el dominio de las competencias específicas se establecen indicadores de logro o de desempeño. Estos permiten determinar si se han logrado los aprendizajes esperados para cada nivel y o área académica. Los indicadores caracterizan la competencia y se refieren a sus aspectos clave. Ellos son pistas, señales, rasgos de competencia que evidencian el dominio de la misma y su manifestación en un contexto determinado. Sean bienvenidos a la sexta y última estación de conocimiento, donde hablaremos de las tecnologías TIC, TAC y TEP y su uso en el área de matemática. En los últimos años, la tecnología ha crecido de manera exponencial y las tendencias en la manera de crear y transmitir información están en cambio constante y rápido. El uso de los teléfonos celulares inteligentes, las computadoras portátiles y la expansión del uso del Internet han dado paso a que las herramientas tecnológicas se hayan vuelto indispensables en el diario vivir. Ante esta nueva realidad, el término TIC se popularizó. Las tecnologías de la información y la comunicación hacen referencia a los recursos necesarios para convertir y transmitir la información. Llámense ordenadores, programadores informáticos y las redes necesarias para almacenar, extraer, recolectar, transmitir y distribuir la información. Entre sus finalidades está la comunicación, la interacción social y la búsqueda de la información. Debido al gran auge de las TICs, se empezaron a utilizar en muchos ámbitos de la sociedad y el ámbito educativo no fue la excepción. Ante ello,
la educación vio la necesidad de aplicar el uso de las TICs en la planificación y metodologías del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero su integración por sí sola no bastó para propiciar un óptimo desarrollo del proceso de enseñanza. Ante esto, surgió el término de TAC, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, que hacen referencia al uso de las TICs como una herramienta meramente formativa para mejorar el proceso de enseñanza y lograr como objetivo aprender más y mejor. Estas nuevas tecnologías, en definitiva, quieren conocer y explorar todos los usos didácticos de las TICs en materia de educación y docencia. Dicho en otras palabras, son las nuevas posibilidades que se abren de las tecnologías ante la educación, cuando éstas dejan de usarse como un elemento meramente instrumental y se empiezan a utilizar con el objetivo de mejorar el modelo educativo actual. Pero, en la actualidad, los usuarios pueden interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido dentro de una comunidad digital con la Web 2.0. Ya las tecnologías no son simplemente para comunicar información o divulgar conocimiento, sino que ahora se puede incidir, influir y crear tendencias con el simple requisito de poseer acceso a Internet y la posesión de un dispositivo electrónico, ya sea un smartphone, una tablet o una computadora portátil, sin la necesidad de ser expertos. Es decir, ahora se pasan de ser consumidores de contenido a ser creadores de contenido. Ante esto surge el término de las TEPs, o las tecnologías de empoderamiento y participación. Estas son la cúspide de estas tecnologías y el último nivel de dominio de uso de las redes. Y precisamente se refieren al empoderamiento de la tecnología y la apropiación de esto en un perfil de aprendizaje para toda la vida, aprendiendo a aprender, trascendiendo en el ámbito educativo y pasando a la sociedad y el ciudadano capaz de ser activamente productivo en la sociedad. Es por esto que esta tecnología se asocia a la capacidad de ser un ciudadano digital que desempeñe una socioproductividad en la sociedad actual y en la sociedad futura. En cuanto a los recursos que las tecnologías pueden brindar para el área de matemática, cabe destacar que estas tecnologías no serán un sustituto para las conceptualizaciones y procedimientos en matemática, sino que van a ser un soporte, un auxiliar a la hora de realizar estos procesos para que sean más amenos, más prácticos y más comprensibles y ligeramente llevaderos para el alumnado. Estos recursos pueden ir desde recursos básicos como pizarras virtuales, tales como Blackboard y Explain Everything, y llegar a unos recursos un poco más complejos como los programadores de software GeoGebra y Wolfram Alpha. Concluyendo, las nuevas tecnologías permiten generar nuevas maneras y flujos de aprender y dan paso al nuevo conocimiento capaz de atender las necesidades de la sociedad actual y emergente. Y así le damos cierre a nuestro recorrido didáctico y a todas sus paradas, por esos interesantes y fundamentales temas de la pedagogía. Quedamos en ansia de que estos conocimientos hayan podido esclarecer su percepción de la educación, el currículo, la tecnología y el área de matemática, de modo que trabajemos por una mejor educación para todos y todas. Así nos bajamos de este recorrido. Hasta la próxima.